Grabando. Bien, chicos, nos toca trabajar hoy día el texto según la idea principal. Es el último tema de razonamiento verbal, ¿correcto? De aquí en más ya solo te tocaría pues prepararte con los ejemplos previos que hemos trabajado en cada sesión para tu evaluación bimestral. Atento. Lo primero que tenemos que saber antes de poder nosotros reconocer una idea principal en un texto o los tipos de idea principal, vamos nosotros a saber qué es la lectura. Y de repente, ¿qué tipo de lecturas hay? ¿No? Todos en algún momento leemos. Vamos a leer, incluso tú que ya pasas a quinto de secundaria y luego vas a abandonar la educación pues básica, vas a leer pues de forma incontrolable incluso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tienes que tener algún tipo de lectura y, valga la redundancia, algún tipo de lectura también tienes tú que usar. Hay muchas formas. Generalmente, a mi punto de vista, bueno, para mí el más útil es la lectura, pues, entre comillas, veloz, ¿no? Lees rápido. De repente no todo en la primera lectura rápida lo puedes retener en la mente, pero entre un 50-60% muy bienvenido. Entonces, con dos lecturas veloces o dos lecturas rápidas, 80%, 90% más que bienvenido. ¿Ya? Mira, vamos a primero conocer qué es la lectura. Nos dice que la lectura es el pilar del estudio. Yo no leo bien, yo no aprendo bien. Leer es un hábito que resulta esencial para la asimilación y expresión adecuada de contenidos de conocimiento. Chicos, ¿qué es mejor? ¿Alguien que sabe mucho pero no sabe expresarlo? ¿O alguien que sabe poco pero sabe expresarse? ¿Qué sería mejor entre ambos? Sabe poco, pero sabe expresarse. Mira, Segundo, sin ir tan lejos, ¿ah? Sin ir tan lejos, ¿ah? Tú has visto en tus comerciales esos famosos de Quality Products que te hablan bonito todo y te venden pues un producto que no vale ni un sol, ¿no? Te dicen, mira, con esto vas a cortar piedras y lo compras y no corta pues ni una papa, ¿no? ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Te habla bonito, no sabe mucho, pero te habla bonito, ¿no? Y caes, ¿no? Y como hay personas que, por ejemplo, saben mucho, uf, tú le das una piedra y te hace de repente un rascacielos, pero ¿cuál es el problema? No sabe comunicarse, ¿ah? Introvertido. Le cuesta mucho hablar con personas, les cuesta mucho comunicarse. Bueno, lo ideal sería un término medio, ¿no? Alguien que sabe mucho y que a su vez puede comunicarse muy bien, ¿no? Pero lamentablemente son muchos los casos en los que eso no sucede. ¿Ah? Por eso yo les invito siempre en estas edades cursos de oratoria. Importante, importantísimo para saber comunicarse. Entonces, una persona que asimila bien se comprende que lee bien y que por lo tanto se expresa mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú lees aprendes palabras nuevas. Por lo tanto, hasta puede sonar más interesante, ¿no? ¿Mm? Todos vamos a caer en bonitas palabras siempre. Algún momento nos van a convencer, ¿no? De comprar algo que no lo vale, ¿no? O de repente caer pues en las mentiras, en los engaños, ¿no? Por eso el poder de la palabra es muy importante. El desarrollo de aptitudes y habilidades puede potenciar la facultad de síntesis para aplicarla en la adquisición de cultura en general. En otras palabras, la idea que cuando tú lees, no solamente es leer y ya está, sino leer y retener información para luego poder usarla de forma cultural o cuando tienes pues alguna conversación, se podría hacer un tema libre, ¿no? Donde puedes ahondar en tus conocimientos previos y expresarte con mayor facilidad. Imagínate pues, ¿no? Que un día así llaman a Lisbani por teléfono y le invitan a una conferencia de repente, ¿no? De la prehistoria en la época pues de Jesús. Me le envías a Lisbani y le toca hablar. Uf, perdida seguramente, ¿no? Porque no tiene idea, pues, habla de la prehistoria, pero de historia, ¿no? Pero de repente en la época de Jesús nos perdemos de repente, ¿no? Entonces, siempre una persona culta, una persona que lee, se puede desenvolver casi en todos los ámbitos de la lectura o casi en todos los temas, ¿no? A ver, ¿qué persona o qué, digamos, qué curso o qué tipo de educación o antiguamente, qué persona englobaba todos esos conocimientos en solamente un área o en solamente, se podría decir, bueno, ahora incluso en algunos colegios como curso? Que tenía que ver con la matemática, con la creencia del mundo, con el universo, con la astrología, había un poquito de todo. Se dice que incluso es una carrera universitaria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? filosofía.
¿Cuál? ¿Filosofía? Filosofía, ¿no? Antiguamente un filósofo sabía de todo un poco. Matemáticas, comunicación, la escritura, el cielo, el mar, todo, un poquito de todo, un filósofo. Bien, tipos de lectura. Tenemos 6, son las que nos vamos a centrar el día de hoy. 1, explorativa. La lectura explorativa nos dice que es aquella que nos permite encontrar rápidamente las informaciones o tener en pocos minutos una visión general y completa de un material escrito. Aquí nosotros podíamos de repente adecuarnos un poquito a la famosísimo, o al famosa lectura veloz. Y para esto, chicos, hay talleres. Hay talleres de lectura veloz, así como hay talleres, por ejemplo, de oratoria. Por ejemplo, algo que yo aplico mucho cuando me toca leer, por ejemplo, sus actividades, sus tareas, sus retos, y me toca a mí leer bastante, y comprenderás pues que 40 estudiantes, imagínate cuántas hojas leo al día, ¿no? Entonces, una forma de tener lectura veloz es esta, ¿no? Coges la lectura, coges tu obra, tu texto, y te guías con tu dedo. Y bajas. Y así lees rapidísimamente. Por ejemplo, yo podría leer aquí. Caminaba por el balcón solo, él sentía a su espalda los pasos de Emilio y de Ana. Elena afirmó con la cabeza y dijo, el cisne, el euro. Alberto decidió esperar y en la oscuridad sería más fácil. Rapidísimo, ¿no? Oralmente. Pero en mi mente, cuando yo evito hablar, incluso leo aún más rápido. Pero la lectura veloz, dentro de la lectura explorativa, tiene un déficit, que es que así como leo rápido, retengo poco. Entonces, necesito leer 2, 3 veces, o en algunos casos, ser más constante, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, tú has aprendido a leer a qué edad? 5 o 6 años. ¿Alguna vez olvidarás leer? Nunca. Siempre vas a saber, eso nunca se olvida. Es como cuando aprendes a manejar bicicleta. Dejas de hacerlo durante un tiempo, tocas una bicicleta y tu cerebro recuerda cómo manejar, ¿no? Lo mismo sucede con la lectura. Mientras más pasa el tiempo y más lo usas, es mucho más fácil recordar hacerlo. Repetimos, explorativa, cuando encuentro rápidamente las informaciones o tener en pocos minutos una visión general. Muy comúnmente se usa para esto la lectura veloz o la lectura rápida. ¿Bien? El tipo de lectura informativa. Informativa es una lectura que completa, menos rápida, de un material que no requiere memoria en detalles. Generalmente, esto vamos al índole periodístico. Porque tú cuando lees el periódico, o cuando lees, por ejemplo, las noticias en el Facebook, ahora ya casi nadie lee periódicos, periodístico, ¿no? Tú lees pues informaciones de fechas, lugares, nombres, ¿no? Hora que ocurrió de repente el evento, un montón de información, pero lo lees para el momento, casi nada lo retienes, ¿no? Generalmente lo que queda es lo que sucedió y dónde sucedió. Esa es la información que generalmente nos queda de un informe periodístico, ¿no? Ahora, en las novelas, obras literarias también, ¿no? Las novelas tú sabes que son de 250 páginas a más, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿quedará algo de toda esa información? Sí, probablemente, pero no todo en su contexto, sino pequeñas cosas que a ti te resultaron más interesantes, ¿no? Y lo mismo sucede con las películas. Por ejemplo, sin ir tan lejos, todos aquí, en algún momento, y me incluyo, hemos visto Crepúsculo, ¿no? Una novela, pues, ¿no? Ya, Harry Potter, 3 metros sobre el cielo, ¿no? Esa película, o bueno, yo antes de ti, la otra película esta de la que la pareja tenía, las dos tenían cáncer, no me acuerdo el nombre, por ejemplo, ¿no? Ya, todas esas películas han sido novelas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más yo recuerdo, por ejemplo? No sé si algunos de ustedes se acuerdan el nombre de esa película de que en los protagonistas tenían cáncer y murió el que no debía haber muerto, o que no se ¿Bajo la esperaba. misma estrella? Bajo la misma estrella. Por ejemplo, en esa película, ¿qué yo me acuerdo más? Porque me impacta y me recuerdo más de eso. Cuando, por ejemplo, el personaje principal, que no me acuerdo el nombre, le toca pues dar, entre comillas, una celebración de una misa como él le hubiera gustado que sea cuando muera. ¿Te acuerdas? Que sube su amigo y comienza a hablar y obviamente todos, y me incluyo, botamos unas cuantas lagrimitas, ¿no? Porque fue muy, muy triste y emotivo lo que dijo su mejor amigo. Eso, por ejemplo,
se queda grabada en mi mente, o porque es de repente uno de los momentos más emotivos o como importantes también, ¿no? Entonces, dentro de la informativa, también puedo incluir eso. Yo las novelas no me acuerdo todo exactamente, con lujo de detalles. Muy bien, Brenda. Muy bien. Brenda, ¿cuántas páginas tiene esa obra, hija? La he buscado, pero en PDF y no la he encontrado. Creo que 352. 300. 300 páginas. Uf, una lectura de un mes, por lo menos. Mira, por ejemplo, esa obra, yo te comentaba que tiene momentos así muy álgidos, ¿no? Cuando se enteran de que el joven pues quedó, eh, lo que pensaban que era un tumor muy pequeñito se extendió rapidísimamente, ¿no? En todo el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones dentro de las novelas, que también podemos tenerlas en cuenta como películas, porque al final y al cabo es lo mismo, no con todos los índoles perfectos, ¿no? Pero tiene mucho. Me acuerdo de lo más importante siempre, ¿no? Lo mismo sucede con las noticias, ¿no? Lectura de estudios. Esta lectura tiene como objetivo de esta lectura la comprensión, asimilación y retención del contenido leído. Uy, aquí nos podemos nosotros centrar en algo que tú vas a hacer mucho en la época universitaria, el famoso género expositivo. Dentro del género expositivo, ¿te acuerdas que hay una palabrita o hay un tema dentro de ese género expositivo que vas a trabajar tú en demasía? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bajo la misma estrella, exacto, ¿no? Dentro del género expositivo hay un subgénero, que es el que vas a desarrollar mucho en secundaria. Acuérdate, memoria. Ensayo, tesis. Los ¿Ensayo? famosos ensayos. Cuando a ti te toque hacer ensayos, vas a hacer eso. Vas a buscar mucha información para comprender, asimilar y retenerla, ya sea de índole oral o ya sea de índole escrita. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuándo tú usas un tipo de lectura de estudios? Cuando vas a exponer, ¿no? Y obviamente tú sabes que exponer no incluye papelitos, ¿no? Que lees, te preparas, comprendes, asimilas y luego retienes para poder explorar o para de cierta forma poder comunicarlo a los demás, ¿no? Tipo de lectura crítica. Esta lectura es la que usan más, ¿no? Tipo de lectura crítica es la que usan más aquellos que son críticos literarios, ¿no? O dentro de repente del género expositivo, también en algunos casos en el ensayo, ¿no? Que es una lectura más lenta y reflexiva. Por ejemplo, hace no mucho leí, no hace no mucho, estoy ya concluyendo de leer por tercera vez la obra, no sé si creo que los comentamos en algún momento, esta obra literaria que es de Mario Vargas Llosa, que se llama La tía Julia y el escribidor, ¿no? Una obra pecaminosa en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Pero esta obra, ¿por qué yo la leo lento? ¿Por qué me leo yo 5 páginas diarias? Porque quiero comprender e imaginar todo el contexto de la situación. Y además, luego reflexionar de lo que realmente sucedió en esa historia. ¿Es bueno o malo? Te cuento. En esta obra literaria, yo la leo lentamente, ¿por qué? Porque habla de hechos reales. 100% real, no fake, como dicen ustedes. Obras reales. Pero ¿por qué quiero reflexionar? Porque en esta obra me habla de Mario Vargas Llosa cuando se enamora con quién? Con su tía Julia. Y su amor es tanto que su familia repudia a esta mujer. Obviamente, siente que ella ha pervertido a su sobrino. ¿Ah? Y además de eso, porque dentro de la historia me dicen que ellos encontraron una forma de casarse. Se fueron a un pueblito ubicado en el sur de Lima, más o menos por Chincha, pagaron su rica coima al alcalde y los casaron. Y luego vivieron muchos años en París, hasta que el señor Mario Vargas Llosa, obviamente, le fue infiel a la tía Julia, y para poner la cerecita al pastel, se volvió a casar, pero esta vez con su prima. ¿Te das cuenta de lo increíblemente rara que es esa historia? Parece irreal, ¿no? Pero es muy real. Es más, la tía Julia nunca pudo tener hijos y se dice que esa fue una razón por la que Mario se separó de ella y luego se casó con su prima y con ella tuvo 3 hijos. ¿Mm?
Bueno. Reflexión. ¿Por qué reflexiva? Porque reflexiono, pues, ¿no? Digo, oye, el amor está más allá de lo que debería ser ¿no? la familia, ¿no? Mucho más allá, o puede estar dentro, ¿no? Como que reflexiona sobre el amor en diferentes sentidos, ¿no? Porque yo te preguntaría, dime, hijo, tú reflexivamente de lo que te acabo de contar, ¿tú crees que está bien que los reyes en la antigüedad, para mantener la línea de sangre, se casaban entre primos, entre hermanos? ¿Sabías eso? Y eso se llamaba la famosa sangre azul. ¿Mm? Reflexivamente, ¿por qué? ¿Por qué Mario Vargas Llosa está equivocado? ¿Por qué no está bien? ¿Solo porque no es un rey? ¿Ah? Reflexionas, ¿ves? De lo que lees, reflexionas. Por eso lees lentamente, ¿no? Igual, en la obra de Bajo la misma estrella reflexionas, ¿no? ¿Existirá el amor después de la muerte? ¿Mm? ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado para que, valga la redundancia, esas dos personas enfermas se encuentren, ¿no? ¿Será cierto que este joven siempre andaba con un cigarro de mentira en los labios? ¿O era verdad de repente? ¿Entiendes? Esas cosas son las que nosotros hacemos, siempre reflexionamos de lo que leemos, sobre todo en la lectura crítica. Lectura recreativa. Nos dice que el lector, perdón, lea a la velocidad que más le agrada, ¿m? Pero la velocidad rápida es recomendable cuando se trata de percibir las ideas básicas. Bueno, nosotros ya sabemos que existe el tema principal, ¿correcto? Y los temas secundarios, ¿no? Generalmente los temas secundarios son los que más rápidamente los veo. Y los principales son a los que a veces tarda un poquito más, dependiendo, ¿no? Dónde está ubicado el tema principal. O en este caso, el tema central del texto, ¿no? A veces puede estar en el primer párrafo y lo encontré rapidísimo, pero generalmente en las obras extensas, me tarda un poco más, ¿ya? Lectura recreativa, lo que dice recreación, ¿correcto? Aquí generalmente uno no lee muchas obras en las lecturas recreativas. Lo que leemos más aquí son historias, relatos, cuentos, novelas, mitos. Novelas sí, pero no de gran extensión. Siguiente, lectura reflexiva. Esta lectura se dice que es practicada por el pensador, el filósofo, puesto que es una lectura densa, intensa. Mira, hace no mucho tú recordarás que falleció un estudioso, se podría decir un ganador incluso del premio Nobel, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, que fuera, no sé si te acordarás que era un científico que no podía caminar, ni moverse, ni hablar. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Que tú Hawking. de repente has visto la teoría de Big Bang, donde el famoso Sheldon, ahí apareció también. ¿Qué nombre dijiste, Monzón? Stephen Hawking. Exacto, ¿no? Él, por ejemplo, trabajó durante muchos años en la teoría del agujero negro, por ejemplo, ¿no? Que decía de que todo iba a desaparecer en algún punto. Pero tú te pones a leer todas sus investigaciones y es densa, lenta, difícil de comprender si es que no eres un físico, ¿no? Y además me dice que supone el grado más elevado de abstracción, reflexión y concentración. O sea, si tú vas a leer de forma reflexiva, tienes que estar 100% inmerso, ¿no? Y tienes que tener algún tipo de conocimiento previo, si no, te pierdes, ¿ah? Te pierdes y mucho, ¿ah? A mí me ha pasado esto, por ejemplo, alguna vez cuando leí, bueno, intenté leer porque no lo culminé, Trilce, por ejemplo. Trilce. ¿No? ¿Quién es el autor de Trilce? ¿Recuerdas? De repente en primero de secundaria has visto extractos de esta obra. A ver si tu San Google te ayuda. Es peruano, murió en París. Fue un profesor de primaria. ¿Te acuerdas? Se decía que Trilce, ¿no? José María Arguedas, que fue su estudiante. Vallejo. ¿Quién? Vallejo, César Vallejo. Se decía Muñoz. que, ajá, exacto, hijo. Muy bien, César Vallejo. muy bien. César Vallejo tuvo un estudiante, ¿ah? Que valga la redundancia, le enseñó en primaria, que fue José María Arguedas. Si mal no recuerdo, José María Arguedas. No, equivocado. Ciro Alegría. Y él decía
que tenía una idea de por qué llamó esta obra Trilce. Y tenía una idea peculiar. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, sorpréndeme, por favor. ¿Por qué Trilce, te acuerdas? Se decía de que cuando él llevó clases con el profesor César Vallejo, él se mostraba cabizbajo. Dice que él caminaba mirando al piso, como si siempre estuviera triste. Entonces esto es triste y además dice que él cuando daba sus clases era una persona muy dulce. Triste y dulce. Trilce. ¿Mm? Tri. ¿Mm? Se dice que por esto, es una creencia, ¿no? Pero realmente Vallejo nunca dijo la razón o por qué, valga la redundancia, tomó este nombre, ¿no? Pero ¿por qué tomamos esto como ejemplo? Porque el Trilce, cuando fue publicada, fue una obra que los mismos críticos literarios no sabían qué criticar, porque no comprendían la forma de la escritura, el contexto en el que escribía Vallejo. Fue una obra revolucionaria, ¿no? Que en el momento no fue tomada como tal, pero que luego con el pasar de los años sí nos dimos cuenta de que es una obra pues increíblemente bien redactada, ¿no? Y con ciertos niveles que incluso se podrían decir de que era vanguardista, ¿no? Porque no había previamente algo así en el Perú y sobre todo en toda Latinoamérica. ¿Mm? Profe, Dime, ¿qué significa vanguardista? vanguardista. Es, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo que tiene que ver con la parte de la moda, ¿no? Vamos a imaginar que, por ejemplo, yo me quiero comprar ropa nueva y me voy obviamente al Mall del Sur, porque está más cerca, y me voy a una tienda pues en donde sé que están siempre a la vanguardia. O sea, que siempre pues lo primero que nace en Europa llega ahí al día siguiente y yo lo compro para mí. ¿Correcto? Eso es estar a la vanguardia, o sea, estar al mismo nivel que lo que venía de Europa, porque recordarás que en la literatura o en mucho tiempo, quien siempre estaba a la vanguardia comenzó a ser, o quien creaba muchos índoles o muchas corrientes literarias de Europa, y nosotros siempre buscábamos estar a la vanguardia, ¿no? O sea, siempre estar al mismo nivel que los europeos, ¿no? Entonces se dice que Vallejo, cuando publicó esta obra, estuvo en la vanguardia, fue una obra vanguardista, ¿no? Porque fue algo que nació en Latinoamérica, ¿no? Y que no fue nacido en Europa. Entonces estuvo en ese momento, en esa obra, a la vanguardia. ¿No? ¿Te imaginas? Ahora, se dice que si es que hubiera existido en esos tiempos el nivel de facilidades para que sus obras sean conocidas por el mundo, él hubiera ganado sin ninguna duda algún premio Nobel, ¿no? Como Vallejo, como Mario Vargas Llosa lo ganó en el año 2010, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerda, una lectura reflexiva son generalmente desarrollados por los filósofos, aunque también son muchas lecturas, pero con temas de un poquito de dificultad de entendimiento, por lo cual lo trabajamos lento y luego reflexionamos sobre palabras que no entendemos, etcétera, ¿ya? Muy bien, vamos a ahorrar todo esto. Hay un pequeño cuadro, ¿ya? Que por favor lo vas a copiar tú en tu cuaderno porque es importantísimo, ¿ya? O en tu folder, porque de ahí va a venir alguna pregunta en tu evaluación bimestral. ¿Qué es este de aquí? La clasificación de textos, ¿ya? Tun, 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 ya lo vas a poner, apúntalo a ser necesario. Entonces, vamos a pasar a preguntarnos algo y respondernos también. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Todos comprendemos un texto cuando lo leemos la primera vez? No, nunca podemos comprender. Y ese es nuestro gran déficit, ¿no? Que a veces leemos, pero no comprendemos. Leemos y al segundo ya lo olvidamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gran déficit, es que me cuesta acordarme fechas de cumpleaños. Siempre, ¿eh? Me preguntas, a la justa si me acuerdo el mío. Y eso, porque me he olvidado algunas veces también. Imagínate lo difícil que es a veces para una persona que no lee de forma constante retener información de un texto. Difícil. Yo, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? A ver, no sé, Carelis. De repente Carelis no ha leído una obra literaria de 300 páginas hace 5 años. ¿Tú crees que si la mando a leer, ¿no? ¿Lo va a entender todo rapidito? Difícil, ¿no? Porque nuestro cerebro también se va volviendo perezoso para leer, ¿no? Entonces, en muchos contextos, alguien que es asiduo a leer tiene más facilidades, ¿no? Por ejemplo, yo, a modo de experiencia, tengo una amiga que todos los meses compra una obra nueva.
Es más, una vez fui a su biblioteca y era inmensa, casi toda una pared de estantes de obras tras obras tras obras. Menos de un minuto, profesor. Por ejemplo, sí, chicos, si se corta volvemos a ingresar con la misma sesión, ¿ya? Pero, por ejemplo, te digo eso, ¿no? Nuestro cerebro a veces pierde ese gusto y esa capacidad de retención. Por eso, ¿qué significa comprender un texto? Es la capacidad de exponer de manera coherente lo que hemos leído, o sea, de exteriorizar lo que leemos, ¿bien? ¿Qué más es comprender un texto? Diferenciar la idea más importante de una idea que es principal y de las secundarias, ¿no? Como por ejemplo en Hamlet cuando lo trabajamos. Chicos, volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Volvemos a ingresar.